Saludos y muy buenos días, es martes 6 de octubre, son las 12, estamos a mediodía llevándole la actualidad de todo lo que acontece en Sevilla, provincia, la comunidad autónoma y el mundo en directo desde el Correo de Andalucía, donde más de 60 personas están trabajando para llevarles todo lo que ocurra en estos instantes aquí, en directo desde este punto de la ciudad. En la Gota de Leche no tenemos incidencia de tráfico ninguno, 22 grados, el tiempo está soleado. De momento, a pesar de que septiembre, según todos los estudios meteorológicos, ha sido el mes más frío de los últimos 15 años, para septiembre, de momento octubre se va a presentar dentro de la norma. Es decir, precipitaciones moderadas, débiles y temperaturas que van a ir oscilando entre los 20 y los 26 grados. El mes de octubre es un mes en el que se le dedica especial atención al cerebro. De hecho, el 9 de octubre... tendremos el día de, de los ictus, lo mismo que el 29 de octubre también tenemos ese día especial dedicado a las enfermedades mentales. Hoy aquí, a mediodía, le vamos a abrir nuestra ventana a una secuela de, de daños cerebrales que están provocando la afasia y que afecta a 300.000 personas en toda España. Todo eso dentro de la actualidad de la vorágine del día. La jornada de hoy está marcada en Andalucía por la bajada del IRPF para el 2016, con lo que nos ahorraremos unos 240 euros por sueldo medio. Conciliar el derecho al descanso con el disfrute nocturno de los jóvenes es el objetivo marcado por la plataforma Alfalfa Degradada. Hoy en directo su portavoz en A Mediodía. En la semana de la afasia abriremos los teléfonos para orientar y disipar dudas sobre esta secuela derivada de un daño cerebral y que afecta a más de 300.000 personas en España. Y les invitaremos a que huyan de sí mismo de la mano del escritor sevillano Salvador Navarro, que nos presenta su última novela en la que los cuarentones se pueden ver muy reflejados. Todo ello hoy en A Mediodía. 12 y 3 de la mañana, estábamos ya debatiendo en la mesa que lo del sueldo medio estaba estipulado en unos 40.000 euros anuales, aunque ese no es el sueldo medio de los andaluces, sino 20.000. Con lo cual, el primer tema que vamos a lanzar a la mesa es cómo nos va a afectar la bajada del IRPF, que no serían unos 240 euros anuales, sino 120. Para ello contamos en nuestra mesa con Diego Díaz, es el subdirector del Correo de Andalucía. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y María Donoso, que ella es periodista, especialista en habilidades de comunicación. Pues lleva la comunicación de muchas empresas a través de Válida. Es decir, que ella en sí misma es una empresa de comunicación y desde luego le tenemos mucho que agradecer en nuestro grupo de comunicación porque cada vez que estamos un poco rebotados de la azotea llamamos a María Donoso. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Lo del IRPF está siendo más un titular político o realmente al ciudadano le va a beneficiar en su día a día? Tiene ambas claves. Efectivamente, no hay ninguna duda en que tiene un beneficio ciudadano porque toda bajada de impuestos lo conlleva. Pero, sin embargo, hay un trasfondo político que ha marcado los tiempos y las circunstancias que han motivado esta medida que acaba de tomar el gobierno de Susana Díaz, que la anunciaron ayer. ¿El hecho de que sea, Diego, un pacto con Ciudadanos, eso va a marcar también el calendario de las elecciones del 20 de diciembre? Bueno, realmente tiene cierto vínculo con las próximas generales, pero el pacto con Ciudadanos no es nuevo, ni mucho menos. Este acuerdo, esta medida de rebaja fiscal ya se incluye dentro del acuerdo de mínimos que ambos partidos firmaron para propiciar la investidura de Susana Díaz. Y que ahora Ciudadanos ha presionado al gobierno andaluz para que la ejecute en el próximo ejercicio, en 2016, a cambio del apoyo del presupuesto, cosa que es una de las grandes claves del año. El presupuesto todos sabemos que es el gran hito político del curso y sin el cual no puede haber ejercicio. Por lo tanto, Susana no se podía arriesgar a que el presupuesto de alguna forma se demorara mucho, porque podría ocasionar incluso un adelanto electoral, que serían las terceras en 3 años. Bueno, todo lo que sea poner liquidez en las clases medias que han estado tan afectadas por la crisis, bienvenido sea, ¿no? Claro, efectivamente. Lo interesante de esta medida es en qué medida, valga la redundancia, va a afectar el consumo y va a impulsar precisamente pues que esa contención hasta ahora retenida en las clases medias, ese miedo a consumir, pueda desactivarse ahora y sea como una especie de válvula pues que permita una cierta agilidad y una cierta flexibilización. Por tanto, yo creo que indudablemente tiene un componente que es un componente... Hombre, hay un interés general que resalta por encima de todo. Exacto. Más allá de esas claves políticas que hemos esbozado, sí que es verdad que el interés general del ciudadano
que sea, bueno, mínimo. Estamos hablando a razón de unos 10, 12 euros de media al mes en sueldos medios, como hemos hablado, también valga la redundancia, de unos 20.000 euros, que en la realidad hay pocos andaluces que estén, mucho más que efectivamente, eso. que estén en más de 40.000 pero tiene al ese año. componente quizás psicológico de desactivar esa barrera que frena hasta el momento, y quizás la cantidad efectivamente tiene un arco que bandea, pues para un sueldo medio a lo mejor no es especialmente significativo, pero sí ese componente psicológico de bueno, pues desactivar esa retención a la que muchos ciudadanos nos hemos visto sometidos quizás por ese punto del miedo, ¿no? En cualquier caso, yo insisto que le veo más componente político que social, porque como bien estamos explicando, es poca la cantidad y sin embargo a nivel político significa mucho. En el desayuno de la mañana decían en la barra del bar que, bueno, pues si al final los dos estáis trabajando, lo que te están invitando es a una tarde de cine con palomitas, ¿no? Bueno, pues algo no así. no está mal tampoco para fomentar la cultura del cine. Exacto. En este caso. Bienvenido a eso. Hay otro asunto que quiero ponerlo aquí a colación en la mesa. Acabamos de conocer que 3 mujeres han muerto desde ayer hasta hoy, víctimas de, bueno, pues de sus parejas, uno en Vizcaya, Murcia y Vigo. Es verdad que no lo tenemos localizado en Andalucía, pero nos afecta especialmente a todos. En cualquier caso, Diego. la lacra, Sumamos 33 mujeres. más allá de que no esté en nuestro ámbito geográfico, es igualmente condenable. Es una circunstancia que debe finalizar ya, no hay ninguna excusa para que se sigan tomando medidas cada vez más severas para lograr derribarla de una vez. 33, hablaremos de esto el próximo jueves. Está aquí invitada Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género en Andalucía. Como experta de comunicación y sobre todo de trasladar emociones, ¿qué estamos haciendo tan mal para que la gente joven, yo siempre digo, los que tienen más de 60 años son víctimas, y realmente son víctimas de otra educación, pero ¿qué estamos haciendo para que adolescentes de 12, 14 años entiendan como normal estar controlando a su novia o a sus amigas a través del Facebook, de los móviles? Algo no estamos haciendo bien, María. Muy buena pregunta, Eli. Lo realmente sorprendente es que hoy, en una sociedad avanzada, democráticamente desarrollada, haya una serie de conductas que sigan reforzándose socialmente, y lo preocupante es que esto aparezca en un arco de edades muy simbólicas, adolescentes y preadolescentes, que efectivamente los estudios lo demuestran. Sí. Recientemente han salido estudios que demuestran que está bien visto que pues mi chica... Es cierto que ha habido un repunte en los últimos años. Con quien habla por teléfono, que efectivamente yo de alguna manera condicione su forma de vestir. Y lo importante y lo realmente alarmante de todo esto es que detrás de ese control hay todo un modelo de pensamiento, hay un modelo de relación entre la pareja que luego se va a ir extrapolando y va a ir subiendo. Es celoso porque me ama. Me quiere. Pero hay una clave que es insolayable a todo ello. Es que la clave, por así repetirlo, está en la educación, ni más ni menos. Es una educación que se debe impartir desde casa. No podemos pretender que en el ámbito educativo, en el ámbito de la escuela, aparte es fundamental el apoyo que se dicte en la escuela, colegios, institutos, pero también es importante que esta lección la aprendan desde casa también. Lo hablaremos el jueves, Diego, y es muy importante lo que dices de que al fin y al cabo la familia es el espejo, pero yo tengo relaciones personales con amigos que son muy demócratas, ellas incluso feministas, y que tienen una hija aguantando que el novio le diga con quién puede chatear o no por Facebook, con quién le puede o no mandar un WhatsApp. Es decir, que hay veces que no solamente es el ámbito doméstico, sino que la fuerza de la escuela y de modelos muy conservadores de nuevo en las relaciones. Y estoy de acuerdo, sí, porque además, Eli, hay una cuestión clave, y es que en determinadas edades hay grupos de influencia que tienen más allá un poder, de la casa, claro. Por supuesto, los amigos, la pandilla, los propios medios de comunicación, los propios roles que se perpetúan, lo que se supone que está bien. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y especialmente vosotros que sentáis opinión, sois líderes de opinión y de alguna manera guiáis en vuestros programas, una enorme responsabilidad, porque son comportamientos que se modelan, se copian, y lo que está bien visto y lo que está reforzado es aquello que tiene aceptación social. Por tanto, si eso me sirve para integrarme mejor en mi grupo social, para ser más popular, para tener un falso concepto del amor, pues yo lo voy a seguir, lo voy a mantener, ¿no? Sí que es importante que obviamente se mantengan las medidas que hoy en día existen, que se refuerce la lucha contra la violencia de género, pero yo sigo pensando que mientras siga habiendo una sola víctima al año, el sistema seguirá fallando. Totalmente. Por supuesto, indudablemente. Estamos de acuerdo en ello. Bueno, de todo eso hablaremos el jueves. Hay otro asunto, Diego, lo tratamos en el Correo de Andalucía, dentro de los destacados editoriales, el embrión de una tablada verde, que creo que
se vuelve una vez más esta promesa de recuperar ese espacio para la ciudad a estar dentro de una campaña electoral, o realmente tenemos visos para pensar que se cumplirá? Bueno, separo por partes. Por un lado, al respecto de embrión, más que embrión es una célula embrionaria, pero muy pequeña, minúscula, casi imperceptible, porque sí que es verdad que aún queda un largo trecho para que Tablada se convierta en ese parque periurbano que Espada viene demandando desde 2010, y ahí lo imbrinco con la otra idea. Para nada considero que sea clave electoral, estamos hablando de dos instituciones que ya han superado sus desafíos electorales este mismo año, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento. Con lo que nos quedan 4 por delante, claro. Efectivamente, y que sí es verdad que no es nuevo. Espadas es una idea que ya planteó en su primer acecho a la alcaldía en 2010, donde como gran proyecto llevaba la conversión de la dehesa de Tablada, una marisma en total desuso, en un gran parque periurbano que así circunda la ciudad, con otros grandes parques que están como el nuevo parque que hay rodeando a la zona del Quinto Centenario, o el Parque del Alamillo, sin ir más lejos, o el Parque de Miraflores, es decir, que hay algunos parques que están en esa zona adyacente al núcleo urbano. Y por otro lado, para darle una solución a un lugar que, como bien digo, está totalmente en desuso y donde hay un cruce de sentencias que imposibilita la construcción, porque no se puede construir, está fuera del PGO y del POTAUS, es decir, está fuera de los planes urbanísticos tanto de Ayuntamiento como de Junta de Andalucía, y de que actualmente pues, es totalmente infructuoso, y aquello no sirve actualmente para nada. Y que pertenece, que aquí está la clave jurídica, no pertenece ni a Junta ni a Ayuntamiento, pertenece a particulares, pertenece a un montón de inmobiliarias que en su día lo adquirieron para promocionar allí viviendas, que luego por vía judicial no se ha podido lograr. Entonces, Espada lo tiene muy complicado. Espadas quiere impulsar allí un parque urbano, un parque verde, un parque metropolitano, cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía, y se reunió con Pepe Fiscal, consejero de Medio Ambiente, y ambos pues lanzaron la idea y concretaron de que es su intención. Pero la situación ¿Cómo se plasma eso? es muy difícil porque poco menos, y tampoco quiero excederme en las palabras, pero poco menos que hay que expropiar. 2 preguntas, uno para cada uno, porque tenemos ya a los invitados para hablar de la fascia aquí con nosotros. Pero, María, me gustaría comentarte, hemos tenido durante 4 o 5 días el corazón en vilo con Andrea, esa niña que sus padres, nadie las puede creer más que sus padres estaban pidiendo un final dulce para ellos. Finalmente, el Hospital de Santiago acepta retirar la alimentación y dejarla sedada y con ese coma inducido, que llegue a ese final. Yo estoy contando eso y automáticamente los vídeos se me ponen de punta. ¿Qué nos hace falta para entender que hay veces que la eutanasia se convierte casi en caridad? Es que fíjate, Eli, lo realmente para mí preocupante de todo esto es que una situación tan íntima, tan dura, emocionalmente tan intensa, haya tenido que trascender de esta forma, haya tenido que salir de la esfera privada para convertirse en un asunto de interés público, hayan tenido que ser los medios de comunicación los que hayan plasmado con sus mensajes la dureza, la agonía de esta familia, cuando realmente, insisto, es un caso que tiene que estar dentro de la privacidad. ¿Qué está fallando aquí? ¿Por qué los médicos han decidido seguir esas directrices ahora y por qué antes no? ¿Por qué ha tenido que provocarse, digamos, esa lucha de intereses, lucha de poderes? ¿Dónde está la dignidad y sobre todo dónde está la capacidad de autonomía del paciente? Tenemos una ley desde el año 2002 que protege esa autonomía y está muy bien estipulado en el caso de menores quién es el representante legal, en este caso, que tiene que decidir, porque tiene que ser, como tú muy bien dices, una cuestión de caridad. ¿Qué es lo que sucede? A mí cuando suceden estas cosas lo que me planteo y lo que me lleva a cuestionarme es, Dios mío, ¿dónde está el agujero? ¿Dónde está ese remate que no está bien hecho? Y sobre todo, ¿a costa de quién? Sí, porque no se nos olvide. La madurez de un propio sistema. Al fin y al cabo es la madurez de un sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de María. La verdad es que existe ya una legislación al respecto y no puede ser, en este caso, un grupo de profesionales los que decidan por una familia que, bueno, ni mucho menos, yo creo que nadie se quisiera poner en su lugar. Porque como bien he oído hoy en un programa de radio, cualquier solución es nefasta. Claro. Una acaba con el fallecimiento de esta persona, de esta niña, y la otra acaba con un sufrimiento inacabable. Cuando estás viendo a lo que tú más quieres sufriendo así, tiene que ser muy duro decir hasta cuándo y sobre todo para qué, porque cuando el sufrimiento tiene un fin, perfecto, bienvenido sea, años y años de espera, pero si sabemos que es una enfermedad degenerativa y los propios médicos que los están atendiendo, lo único que te dice es que de aquí a su muerte lo único que va a hacer es
ampliarse ese dolor no tiene... Además está no provocando, tiene mucho sentido. un dolor intenso y muy imposible de llevar. Venga. Otro de los temas que sin duda abordaremos, porque no solamente se ha quedado en el ámbito geográfico de Santiago, sino que todos y cada uno de nosotros en nuestras áreas conocemos ese tipo de casos. Se me ha venido a la cabeza el de Dominique, algún día se lo contaremos. Hoy también ha sido noticia, bueno, pues la base de Morón, simplemente Diego, ya con un titular. Yo creo que uno de los puntos está en si aumenta la plantilla de norteamericanos, aumente también la plantilla de trabajadores de la base de Morón española. Una negociación abierta que está por dilucidarse y que, bueno, hay grandes quejas del comité de empresa de la base al respecto de qué va a pasar con la plantilla de trabajadores allí. Van a aprovechar la visita del secretario de Defensa americano, de Ashton Carter, que ayer estuvo todo el día con Morenés en Madrid, que hoy se iba a pasar por la base, y bueno, para manifestar su protesta y demás. Es cierto que hay que tener en cuenta que en este momento, precisamente en este mismo año, es la situación de mayor presencia militar norteamericana en España, con lo cual el mantenimiento de la base, cuyo convenio ya lo firmó hace poco el gobierno, debe suponer también al menos que se garantice el empleo que está generando en la región. Lo dejaremos ahí porque dará también mucho para hablar. ¿Querías apuntar algo? No, totalmente de acuerdo con las palabras de Diego. Me quedo, María Donoso, con un apunte sobre dos temas que vamos a abordar. Uno, derecho al descanso y derecho al ocio de los jóvenes. Y dos, la importancia de la comunicación. Hablaremos de la afasia, de ese daño cerebral que, derivado de un ictus, provoca una incapacidad real de comunicarse, incluso en algunos casos hasta de ser entendido por las personas que lo están rodeando. La comunicación, están en el eje de los dos asuntos. Claro, la comunicación es sin duda la herramienta aquí estratégica más que nunca, porque ¿qué mensaje queremos dar? Y sobre todo, ¿qué es realmente lo que intentamos plasmar en ambos casos? En el caso, por ejemplo, del derecho al descanso, indudablemente hay que hacer o hay que idear una fórmula compatible en ambas partes, el ocio y el descanso, pero hay que saber contarlo muy bien. Y para eso hay que saber explicarlo muy bien. Quizá los grandes problemas de comunicación, los grandes nudos parten de esa falta de explicación a la hora de conciliar intereses y de ahí se derivan los conflictos. En el caso de la afasia, obviamente estamos hablando de un nivel de comunicación que va más allá del tradicional, del verbal. Es ese nivel de comunicación emocional, donde son las emociones las que conectan, son los puentes que se tienden. Fundamental ese trabajo en un nivel mucho más profundo, más profesionalizado, que sin duda pues la asociación ha sido el punto de conexión precisamente para arbitrar a profesionales que tienen ese enfoque profesional necesario, por tanto vital. María Donoso, quedas invitada a que vengas cualquier otro día a esta tu siempre casa. Que queráis. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias. Diego, subdirector del Correo, ¿cuál va a ser el titular del día según tu tufo periodístico? Bueno, el titular del día, hoy hay Consejo de Gobierno, estamos esperando qué titular respinga de este Consejo de Gobierno. Sin embargo, el titular autonómico lo tuvimos ya ayer, que fue la rebaja del IRPF. A nivel local hoy se presenta la Semana de la Aeronáutica, que la presentará Antonio Muñoz en la Biblioteca Felipe González, creo que la está presentando actualmente. En este momento. Y bueno, estamos a la espera un poco de ver por dónde fluctúa la situación económica nacional al respecto de la Unión Europea, porque Europa no admite los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno de Rajoy. Como estáis viendo, la realidad y la actualidad de Sevilla en este martes 6 de octubre está dando mucho juego. María y Diego, muchas gracias. Os invito a que os quedéis, no obstante, viendo una información sobre la afasia. Afecta a más de 300.000 personas en toda España. Afasia. Quédese con esta palabra, porque engloba a una realidad desconocida que lamentablemente afecta a 300.000 personas en toda España. La afasia es un desorden del lenguaje producido por daños en un área específica del cerebro que deja a una persona incapacitada para comunicarse efectivamente con los demás, con el aislamiento que ello conlleva. El perfil es de todas las edades, grupos sociales y sexos, siendo las causas más frecuentes un ictus, un traumatismo, una infección, un tumor o una enfermedad degenerativa. La recuperación de esta capacidad precisa de un abordaje multidisciplinar y un plan integrador y personalizado con neurólogos, psicólogos y terapeutas del lenguaje, así como la colaboración de la familia a través de pautas que faciliten el proceso al paciente.
Con el objetivo de aunar esfuerzos y aportar soluciones a quienes se tienen que enfrentar a esta situación desconcertante, ha nacido ARPA, la Asociación para la Rehabilitación y Prevención de la Fascia, que tiene su sede en el Parque Empresarial Morera Vallejo, en la Plaza La Gota de Leche, local bajo 1, teléfono 955 211 222. ARPA, para que los límites del lenguaje no limiten su mundo. Seguimos en riguroso directo en A Mediodía, son las 12:22. Como les habíamos comentado, el mes de octubre es el mes específico de todas las enfermedades que ponen su énfasis en el cerebro. Hoy le queremos abrir una ventana a la fascia porque, como saben, en el grupo de Morera Vallejo Comunicación hemos siempre tenido una vinculación directa con ARPA. De hecho, lo tenemos aquí en la misma Gota de Leche. Hoy está con nosotros dos personas que tienen mucho que contarnos sobre este asunto, que sí, además, que os está interesando especialmente. Hasta hace muy pocos meses, casi apenas un año, nadie sabía lo que era la fascia y ahora sois muchas las personas las que nos llamáis comentándonos vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestras dudas. El teléfono del programa, JJ, ponlo en pantalla, es el 607-509-034. Para todo lo que le queráis preguntar a estas dos personas que van a estar aquí con nosotros, estarán encantadas de poderos ayudar. 607-509-034. Empiezo por mi derecha, Elena Briales, ella es neuropsicóloga y es presidenta de AIA. Es un cargo que estrena hoy mismo, que es la Asociación Internacional de Afasia. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes. Y bienvenida a esta que es tu casa. Muchas gracias. Llama, bueno, pues alguien más de nuestra casa, ella es Rosario Maldonado, la conocen, es presidenta de ARPA, la Asociación para la Rehabilitación y Prevención de la Afasia, y además de presidenta de FEPA, la Federación Española de Personas con Afasia. Rosario, Chari, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Por qué ponemos hoy el énfasis en la afasia? Creo que precisamente Chari Maldonado es la persona que lo puede decir, porque en el Congreso 2015 del Grupo Morera y Vallejo, durante los días 7 y 8 de octubre, es decir, mañana y pasado mañana, se va a hacer un congreso en el que el bienestar como meta personal y profesional está en la punta de, bueno, pues de nuestra mirada. Chari, ¿qué se quiere conseguir con este congreso? Dar voz a la afasia. Como sabes, y además tú estás dando mucha voz a la afasia, hace unos años, bueno, hace un año y medio, 2 años, no se conocía, no se escuchaba esa palabra. Hoy, gracias a Dios, pues se escucha, es fuerte la voz de la afasia y hay muchas familias que le están llegando y que están encontrando pues una paz en su familia porque están encontrando un camino de rehabilitación para sus familiares y una asociación donde hablamos su lenguaje, donde nos entienden, ellos se sienten entendidos y con una ilusión que la habían perdido. Entonces, en esto nosotros, como venimos de un sector de empresa que tenemos pues muchos contactos, pues lo que hacemos en los eventos y demás, pues dar voz a la afasia para que cuando una persona vea que por un ictus o cualquier accidente cerebral se quedan sin poder comunicar, que sepan y sean conscientes que su interior es totalmente pleno y que pueden darles ayuda y pueden decir, oye, acércate en Sevilla a ARPA, que es la Asociación para la Rehabilitación y la Prevención de la Afasia. En este congreso vamos a hablar mucho de la prevención. Y si están pues en Madrid, le atiende Elena, fenomenal, que tiene muchísimos años de experiencia. Además tenemos la misma línea de trabajo en común, porque nos apoyamos perfectamente en su asociación. Y ahora pues con el nuevo cargo que estrena hoy, pues vamos a hacer pues que a nivel mundial tengamos una terapia que tenemos nosotros aquí y que es perfectamente efectiva, porque para que lo entiendan las personas que nos ven, es como aprender de nuevo un idioma. Lo único que ocurre es que la persona es consciente que lo ha perdido, que es lo más duro, entonces sabe que lo tiene que aprender, y nuestro sistema en realidad es pues como cuando vas a aprender inglés y te enseña mucha gramática pero no terminas rompiendo a hablar, y hay otros que a lo mejor puede cometer falta de ortografía pero rápidamente
rompe a hablar. Y ese es el que nosotros utilizamos para que la persona con afasia vea que es posible, de nuevo, tener la palabra y poder tener comunicación. Y que se incentiven en sus resultados. Elena Briales, como neuropsicóloga, tiene que ser muy duro cuando te llega alguien y dice, ¿cómo ayudo yo a una persona? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuáles tienen que ser esos pasos primeros cuando descubres que tu padre, tu marido, una persona cercana, pues tiene afasia? Bueno, cuando una persona tiene afasia, normalmente la primera vez que oye la palabra afasia es a través de su médico, su neurólogo, que es ese, digamos, la lucha que tenemos no solamente aquí en España, sino en todas las asociaciones a nivel mundial, es que se conozca que es afasia, porque hay muchísimas personas que lo tienen. En España más de 350.000 personas sufren afasia y entonces uno de los objetivos es que no sea la primera vez que oigan la palabra afasia una vez que tienen un familiar o son los propios afectados con esta secuela del daño cerebral sobrevenido. Entonces, lo primero que deben hacer, que es lo que le ocurrió un poco a Charo, es buscar dónde pueden acudir. Normalmente el Sistema Nacional de Salud tiene centros de rehabilitación para la fase aguda o posaguda después del daño cerebral, pero después no hay ayudas. Entonces nosotros les ofrecemos en estas asociaciones esa posibilidad de seguir su rehabilitación, porque la afasia lamentablemente se hace crónica en el 60% de los casos que han tenido un ictus con afectación del lenguaje. Hemos tenido, pues muchos especialistas han pasado por el Correo de Andalucía Televisión para hablarnos de la afasia. Marcelo Bertier es neurólogo, es doctor en neurociencia y creo que es de las personas que han sabido definir mejor qué es lo que ocurre y sobre todo si están ahora mismo en su casa, nos están viendo y quieren hacerle una pregunta a las especialistas que tienen encima de la mesa. Les recuerdo que el teléfono es 607-509-034, pero antes les vamos a dejar el testimonio aclarativo de este doctor. La afasia es la pérdida de lenguaje parcial o total, pero de forma adquirida, ¿no? Una persona tiene un desarrollo normal del lenguaje y tras sufrir algún tipo de daño cerebral, ya puede ser un ictus o un tumor o la enfermedad de Alzheimer, pierde la capacidad de comunicarse. Esto es la afasia. 49 tuvo un ictus, mayo de 2000, y ahora 63 años. Puedo comunicarse con la persona, puedo hablar algo. El paciente afásico, la persona afásica, tiene plena conciencia de su problema, por lo tanto es consciente de las dificultades que tiene tanto para poder comunicar como para poder comprender el significado del lenguaje, ¿no? Creo que el doctor Bertier ha dado una de las claves y es tanto Elena como Charo, la plena conciencia que tiene el enfermo de que le está pasando algo, pero no es capaz de poderse comunicar. Eso tiene que ser muy duro cuando lo estás viviendo en primera persona, ¿no? Sí, por eso nosotros lo que queremos es que ese recorrido sea muy pequeño. Y para ello estamos ayudando a muchos profesionales dándole formación sobre la afasia. Claro, si ocurre y el profesional inmediatamente dice esta persona tiene afasia y sabe dónde le puede mandar y ayudar, pues eso es importante. También otra parte muy importante es la psicológica, o sea, cuando una persona, si no tienes nada y pierdes algo no te das cuenta, pero cuando eres consciente que tienes una carrera, que tienes varios idiomas incluso, como tenemos pacientes, que lo has perdido, claro, y si no hay nadie que te pueda entender y comprender, entran en una depresión e incluso una depresión que se destruye, o sea, que puede llegar a morir porque te encuentras así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un apoyo también psicológico y a la familia también. Los cuidadores. Claro, y luego además un tratamiento, como te comentaba antes, realmente efectivo y divertido, porque fíjate que es volver a aprender lo que tú ya sabías, es que eso es muy duro. Entonces, tenemos unas instalaciones muy agradables, no parece para nada que vayas a un sitio porque te sientas para nada enfermo, sino que son agradables. Unos terapeutas, pues de verdad que son ángeles bajados del cielo, y todo esto pues hace que uno vuelva a tener esa fuerza interior para decir, puedo hacerlo y voy a hacerlo.
Pues casi como un ángel bajado del cielo, sintió Antonio Villegas que, bueno, pues cuando se puso en contacto con ARPA y dijo, eso le estaba ocurriendo a mi madre, a María, y me disteis luz. Nos acaba de llamar. Antonio, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenas tardes. Le estamos escuchando en la mesa, Antonio. ¿Cuál ha sido su experiencia como hijo, no? Me están comentando, es hijo de una, bueno, de su madre, tiene afasia. Sí, efectivamente, mi madre le dio un ictus de bastante importancia a primeros de agosto y le afectó todo el hemisferio izquierdo y entonces pues le afectó lógicamente al habla principalmente y a la movilidad del lado derecho. ¿Y cómo lo lleva usted personalmente? Cuando le dan esa noticia, le dicen, bueno, pues quizás no tiene mucha solución. ¿Cómo se vio? Fue tremendo porque además nosotros estábamos en pleno proceso de recuperación de una operación de corazón a la que había sido sometida mi madre a mediados del mes de mayo. No hacía ni 2 meses todavía que había salido, pero no, a mediados de mayo o junio, no recuerdo cómo sabes tú, pero en fin, no hacía casi ni 2 meses que había salido de la operación, en la que le sustituyeron la válvula mitral, y la verdad es que, bueno, ella no recuperó nunca del todo de la operación, el plazo en el que se había previsto, no la veíamos que recuperara del todo. No sabemos si el ictus tenía alguna relación directa con la operación, yo personalmente creo que sí, siempre lo he pensado, aunque los médicos afirman que no. Y bueno, cuando nos encontramos con esta noticia, una mañana del 3 de agosto a las 8:30 de la mañana, que mi padre se la encontró en la cama, que le había dado ya el ictus, con la parte derecha del cuerpo paralizada, la cara, como, bueno, imagináis, el ojo derecho cerrado, la boca torcida. Pues como os podéis imaginar, después de los meses que llevábamos de espera para la operación de corazón, los 2 meses que habíamos llevado después de la operación, viendo a mi madre cada día deteriorarse y empeorar cada día más, y pues imaginaros, encontrarnos con esto fue un antes y un después en la vida de todos nosotros. Las imágenes que estamos viendo en pantalla son de María. Nuestros compañeros Víctor García Rayo hicieron un reportaje en el programa suyo del Toro y el Caballo, y ella, pues, la estamos viendo, una mujer mayor, pero haciéndoles una, bueno, pues una de las recetas gastronómicas vinculadas con el toro. En este momento, ¿cómo puedes valorar la ayuda que te han dado las asociaciones y cómo está tu madre, que es lo fundamental? Bueno, yo tengo que distinguir claramente entre dos partes, lo que son las ayudas, digamos, públicas, a las que tenemos derecho y a las que nos ganamos a pulso después de estar toda una vida trabajando, y lo que son las ayudas privadas, con una diferencia clara entre unas y otras. Las ayudas de las asociaciones, entre ellas, por ejemplo, ARPA, con la que nos pusimos en contacto desde el primer momento, cuando supimos de que mi madre quedaba con afasia, a través de mi gran amigo y mejor persona, Víctor García Rayo, que fue quien nos habló de que la asociación ARPA estaba fundada por, bueno, pues vuestro, digamos, presidente, por Moreno y Vallejo, a través de su señor y tal, ¿no? Y bueno, la ayuda que recibimos de ARPA desde el primer instante, a través de los neuropsicólogos que se pusieron en contacto con nosotros, de Aarón y Sara, para los que no tenemos más que palabras de agradecimiento, pues fue magnífica. Una disposición inmediata, una ayuda total. Nos empezaron, bueno, lógicamente la visitaron en el hospital de inmediato, nos dieron consejos y nos intentaron mentalizar psicológicamente de un drama tan importante como este, tan grande, que afecta de una forma tan directa a la vida personal, a la vida familiar, a la vida laboral, a todo, porque prácticamente cambia la vida. Y ya digo que en cuanto a las asociaciones, que ha sido la única con la que hemos contactado y hemos recibido una ayuda magnífica y además una disposición extraordinaria, y después pues las ayudas públicas o la colaboración, digamos, de las entidades públicas nefasta en todos los sentidos. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo y dele un abrazo muy fuerte a su madre. Y ánimo, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros gracias, por vuestro interés, gracias. Gracias, de verdad. Me están comentando desde realización que tenemos varios mensajes de personas que están dando sus preguntas a través de ese teléfono, el 607-509-034. ¿Podemos escuchar alguna ya? Hola, soy la esposa de un afectado de afasia. Hace 4 años mi marido le dio un ictus y la vida nos ha cambiado toda la familia. Él era podólogo, profesor de la Universidad de Sevilla y un orador del mejor. Y nos ha cambiado todo, mis hijos, mi casa, mi trabajo, todo nos ha cambiado. Y gracias a la ayuda de la familia, de los componentes de ARPA, de Sara, de Aarón, de todo, nosotros vamos viviendo un poquito mejor,
porque no solo el que la afasia vaya mejorando, sino que también nos ayuda mucho a llevar esto que pesa muchísimo, el primero al enfermo y después a todas las familias, a todos. Gracias. Muchas gracias a usted. Elena, ¿qué le decimos a los cuidadores? Sí. Bueno, la afasia efectivamente es un cambio radical en la vida, no solamente del afectado, sino de los familiares, y pasa por distintas fases. Primero está la fase aguda, donde necesita nuestros cuidados, pero luego, una vez superado la fase aguda y subaguda, digamos que él es una persona con dificultades de comunicación, pero no debemos tratarle como un enfermo. El problema es que muchas veces le damos el rol de enfermo y como no pueden hablar, pues le preguntamos solo si está bien, si necesita algo, si tiene frío, porque a él le cuesta expresarse, a veces a nivel muy severo o a veces no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa persona se siente que ha perdido su rol de esposo, de hijo, de esposa, de hermana, de amiga, porque pasa a ser un enfermo al no poder comunicarse, siendo una persona que tiene un pensamiento, tiene unas ideas, antes era muy activa en todas las áreas sociales, familiar, con amigos, etc., y pasa a ser una persona al que solamente le preguntan si está bien o mal. Claro, esto es muy frustrante. La familia no es que lo haga conscientemente, sino es una reacción también natural, porque han pasado de cuidarle porque está en una situación de vida o muerte, y entonces ese proceso de recuperación al que pasa por un proceso en que no puede expresarse se convierte en un cambio de roles en la vida, y esto hace que el trato sea distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona se siente aislada socialmente, no participa. El consejo que nos da Elena es que le hablemos. Exactamente igual. Si es mi marido, le cuento que le pidamos consejo, que le hablemos. Igual necesitamos apoyarnos en imágenes, frases más cortas, decirle si lo ha entendido, pero debemos intentar involucrarle en todas las actividades de la vida diaria igual que antes. Si yo tenía un problema y se lo contaba antes a mi padre, pues se lo tengo que contar. No evitarles, no protegerle tanto, sino Elena, que participen. Elena y Charo, son las 1:20, sé que tenéis mucha prisa, pero tenemos otro sonido que quiero lanzar encima de la mesa. De momento no lo tenemos, cuando lo podamos recuperar. Rosario, el jueves 8 de octubre tenemos el bienestar como meta personal y profesional. Desde las 10:15 de la mañana vamos a tener a muchos profesionales. Inaugura don Juan Espadas, el alcalde de Sevilla. ¿Qué se pueden esperar? ¿Es de entrada abierta? ¿Es solamente para especialistas? Cuéntenos. Las puertas están abiertas para todos. Van a haber muchos especialistas y está abierto a todas las personas que tengan un interés en conocer de primera mano de médicos fantásticos, porque hay un programa donde son especialistas y además con un nivel internacional. O sea, son reconocidos en muchísimos países y vamos a tener la oportunidad de poderle preguntar en directo tantas dudas podamos tener. En temas, pues, incluso estamos tocando cosas que no son muy conocidas, como por ejemplo la afasia, pero también temas de pulmones, también los temas del estómago, que es muy típico, eso de me tomo el Almac y no saben en un momento determinado lo que pueden tener. O sea, cosas que en el día a día parece ya como algo común y no es común. Entonces yo creo que esta charla puede venir muy bien a todo el mundo porque se pueden prevenir muchas de las causas que después no puedan tener remedio. Y estaremos encantados de recibirlos a todos. Nos está llamando mucho la atención y lo lanzo a la mesa tanto Elena como Charo, que parece que siempre los ictus o algún tipo de accidente cardiovascular que termina con afasia como secuela le da solamente a personas mayores. Recientemente acabamos de tener a una compañera que con 41 años le ha dado un ictus y la ha dejado literalmente incomunicada. Desde aquí le damos un abrazo también muy fuerte a una compañera, María José, que tiene a su padre en este momento con afasia y nos llamó muy desconsolada diciendo: yo sé que ustedes en vuestra cadena lo habéis hablado, ¿qué es lo que hago? Y le puse de hecho en contacto con ARPA. ¿Está pasando más o es que ahora le ponemos nombre porque ya sabemos qué es lo que es? No, realmente quizás esté muy relacionado con el estilo de vida y también muy relacionado con la mejora en las nuevas tecnologías a nivel médico. Antes quizás
tenías un traumatismo craneoencefálico o un tumor o un ictus y fallecía esa persona, con lo cual el problema no aparecía. Ahora se salva a las personas, pero se les queda secuelas. Y ahora es más visible, que también es nuestro objetivo, tanto desde la Asociación de ARPA o de afasia o de FEPA, la Federación, como desde la Asociación Internacional de Afasia. Es más visible. ¿Qué ocurre con la afasia? Pues que una persona que no habla no sabes qué le ocurre, porque directamente al no hablar y no participar en la sociedad, pues queda oculta, invisible. Ahora nosotros le intentamos decir, no, es que existe, no solamente, muchas personas con afasia además tienen secuelas motoras, esas se ven, pero el habla o el no hablar, si no les damos un micrófono y vemos que tienen un problema de comunicación, no se ve, se quedan en su casa. Nos están pidiendo paso. Elena Briale, sí, buenas tardes, cuéntenos. Hola, me llamo Carmelo Crespo, tengo 53 años y hace 6 sufrí un ictus. Como consecuencia, hoy tengo afasia. A base de trabajo, del apoyo de mi familia y amigos y con la terapia que recibo en la Asociación Ayuda Afasia, mi recuperación ha sido espectacular. Pero ha resultado muy duro y todavía queda mucho camino por recorrer. En España somos muchos los afectados por la afasia y necesitamos que la sociedad nos apoye y reconozca a los que están trabajando por nosotros. Pues me da mucha alegría escuchar a personas con esos testimonios que nos dan ánimo. Si nos están viendo desde su casa, arpaafasia.es o afasia.org pueden ser algunas de esas páginas web que directamente también les orienten. Como saben, La Gota de Leche, contamos con ARPA, bueno, pues la sede que ha sido pionera en Sevilla para darle voz a los sin voz, como en su momento lo hablábamos. Tenemos que ir despidiéndonos, son las 1:45, sé que me habéis dicho que ese era el tope para estar montadas en el coche y no quiero ser yo quien os retenga. Elena Briale, un testimonio, un apunte para terminar. Mucho ánimo, mucha fuerza a las personas que tienen afasia, porque siempre se puede mejorar. Lo que necesitan es el apoyo de sus familiares, el apoyo de la sociedad y un buen tratamiento. Y aquí, por ejemplo, en Sevilla, en ARPA lo pueden tener. Pues muchas gracias, Elena. Rosario Maldonado, ¿invitación para el Congreso? Pues estamos abiertos, empieza la jornada creo que a las 10, ¿no? Tú tienes el programa. 9:45 de la mañana, la inauguración. Es el cortijo de La Gota de Leche. Creo que es un momento espléndido para cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que el tiempo, que nunca tenemos tiempo para nada, un poquito para nosotros nos va a venir bien. Van a conocer, si no lo conocen ya, un cortijo de 500 años restaurado. Creo que también merece la pena. Para los rocieros hay una capilla de la Virgen del Rocío también. O sea, yo creo que todo es positivo para que den el salto y estén un ratito con nosotros. Quien dice que La Gota de Leche está un poco alejado, les podemos decir que el 28 les deja el autobús casi en la misma puerta. Es decir, que no tenemos excusa ninguna para no poder venir. Y además vamos a contar, entre otros, también con el profesional Manuel Salgado. Él es psicólogo clínico, director de CAIRI y, como saben, también es colaborador con esta casa. Así que todo lo que se pone encima de la mesa es interesante, especialmente para prevenir. Es una de las cosas que yo creo que hace ya más de 2 años, ¿no, Chari?, que empezamos a hablar de la afasia. Cuando me lo comentó la primera vez, porque lo padecía su madre, yo no tenía ni idea. Y curiosamente la onda expansiva, como ya decía, esos granitos de arena se están convirtiendo en una playa y son muchas las personas que ya acuden a nosotros para que le demos orientación. Pues aquí la tienen. Enhorabuena. Gracias a vosotros y a todos los medios de comunicación, todo el apoyo que nos dais. Gracias de verdad. Nos vamos un ratito a la publicidad y, como saben, tocaremos el tema de la movida, cómo somos capaces de conciliar el derecho al descanso y el del disfrute. Será después de publicidad.